Los recursos de cohesión que en la clase de hoy vamos a repasar son los que clasifican. Vamos a repetir esa parte. Sí. Lo propio ocurre en el siguiente ejemplo. El examen estuvo difícil, sin embargo, lo pude pasar. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad repasaremos algunos conceptos y desarrollaremos uno a profundidad. Ustedes aprenderán a definir texto, ya habíamos definido lo que era el texto, ya habíamos hablado de las características, coherencia, cohesión y adecuación, pero en la clase de hoy aprenderemos a reconocer y utilizar algunos recursos para lograr la cohesión de los textos. En primer lugar, revisen las clases pasadas para repasar estas ideas. Textum, texto viene de textum, textum significa tejido, entrelazado, entramado. Pero a diferencia de un tejido normal, este entramado se realiza por medio de palabras. Nosotros tenemos niveles de lenguaje, en este caso el nivel semántico. El nivel semántico siempre se refiere al significado y cuanto se refiere al significado en un texto refiere a la coherencia. Por otro lado tenemos un nivel léxico gramatical y todo lo que refiere al nivel léxico gramatical se refiere a la cohesión. Analicemos entonces el primer párrafo. Lo primero que hay que entender es que todo texto tiene coherencia y todo texto tiene cohesión. Son características del texto que junto con la adecuación lo constituyen. La coherencia siempre se refiere al significado, pero para comunicar yo necesito construir primero el texto y este texto necesita de ciertos elementos que hagan que el texto sea sólido. Esos recursos léxicos que yo empleo para que el texto sea sólido, para que tenga cohesión, es lo que vamos a analizar a continuación. Leamos el párrafo. Muchos estudiantes tomaron el examen, pero solo aquellos que mejor se prepararon pudieron aprobarlo. Los alumnos que no lo hicieron lo intentarán el próximo año. Fíjense cómo las palabras resaltadas refieren a palabras ya utilizadas en el texto. Los recursos de cohesión por lo general lo que tratan de evitar es la repetición. Fijémonos en el caso de los alumnos. Decimos, muchos estudiantes tomaron el examen. Para no repetir los estudiantes que no lo hicieron, empleo un sinónimo. Este es un recurso de cohesión que ustedes conocen y se denomina sinonimia. Fíjense que aquellos, ¿a quiénes se refiere? A los estudiantes ya citados. El referente de este pronombre demostrativo, en este caso, es estudiantes. Aquellos que mejor se prepararon pudieron aprobarlo. Y de vuelta, tenemos una partícula, el pronombre lo, que se refiere a el examen. El antecedente de esta partícula o de este pronombre es el examen. Para no decir pudieron aprobar el examen, yo digo pudieron aprobarlo. Tanto el pronombre como la sinonimia, estos también son casos de pronombres que reemplazan a antecedentes ya citados, son recursos de cohesión. Nosotros vamos a estudiar algunos de los más frecuentes por medio de los cuales yo logro conseguir esta característica de los textos. Los recursos de cohesión que hoy vamos a estudiar son los pronombres, la elipsis, la sinonimia, la hiperonimia y la hiponimia. Vamos a ir analizando con oraciones cada uno de estos recursos de cohesión. En primer lugar tenemos el caso de los pronombres. La primera oración.
Luis y Martín fueron a la playa. Este tenía una camisa azul y aquel una blanca. Fíjense que yo utilizo palabras que reemplazan a otras palabras. Estas palabras que reemplazan a otras palabras reciben el nombre de pronombres. En el ejemplo analizado, yo tengo que mi pronombre demostrativo este se refiere a Martín. Martín es el antecedente. Es el referente de este pronombre. Este tenía una camisa azul. Aquel se refiere a Luis, una blanca. Lo que tiene que quedar es que los pronombres son aquellas palabras utilizadas para reemplazar a otras palabras. Con esto nosotros evitamos la repetición. Lo propio ocurre con la siguiente oración. Fijémonos, el examen estuvo difícil, sin embargo, lo pude pasar. Fíjense cómo este pronombre lo se refiere al examen. Para no repetir de vuelta la palabra examen, yo utilizo el pronombre. De vuelta, es un elemento de cohesión porque me permite armar el entretejido que es el texto. Palabras que reemplazan a otras palabras se denominan pronombres. La tercera oración. Todos se aplazaron. Juan, Luis y Fátima. En este caso, también tengo un pronombre, todos, que se refiere a Juan, Luis y Fátima. La diferencia con este pronombre y con los anteriores es que en este caso aparece primero mi pronombre y luego mis referentes. Pero las palabras que reemplazan a otras palabras se denominan pronombres y es el primer recurso que vamos a estudiar. Luego tenemos el caso de la elipsis y la sinonimia. Elipsis es supresión o eliminación de un segmento de la oración que puedo recuperar por medio del contexto. En una conversación oral, por medio de la situación dada. En un texto, por medio de antecedentes textuales que me permiten recuperar el elemento elidido. Fíjense en las oraciones. Martín se presentó a los exámenes. Yo no. ¿Qué es lo que elidí o suprimí? Yo no me presenté a los exámenes. Todo este segmento, presentarme a los exámenes, yo lo elidí en esta segunda parte. ¿Cómo sé que es ese segmento el que eliminé? Porque lo tengo o lo puedo recuperar a partir del contexto lingüístico en el que aparece. Entonces, aquellas partes suprimidas por medio del recurso de la elipsis siempre son recuperables a partir de un contexto. Fíjense la siguiente oración. Fátima tenía un vestido blanco, yo uno celeste. De vuelta, Fátima tenía un vestido blanco, yo tenía un vestido celeste. Suprimí tanto el verbo como el sustantivo. Fátima tenía un vestido blanco, yo uno celeste. Uno se refiere a vestido y suprimo el verbo tenía. Esta supresión de un segmento de la oración es lo que se conoce como elipsis. Luego tengo el caso de la sinonimia, que es un caso sencillo y me parece que con el que no van a tener problemas, que es cuando utilizo un sinónimo para lograr la cohesión textual. Tengo en esta oración, su cuarto siempre estaba desordenado, era una habitación pequeña y sobrecargada. Para no repetir, era un cuarto pequeño y sobrecargado, yo utilizo en este caso un sinónimo, cuarto, habitación. Entonces hasta aquí estudiamos pronombres, estudiamos elipsis y estudiamos sinonimia. Pasemos a los siguientes recursos, que son la hiperonimia y la hiponimia. Definamos los hiperónimos como aquellas palabras que contienen a otras palabras. En otros términos se puede decir palabras que contienen en su extensión significativa a otras palabras. Y a los hipónimos, en sentido contrario,
aquellos términos contenidos por otras palabras o aquellos términos que están contenidos en la extensión significativa de otros términos. Esto que acabo de decir se va a entender mejor con un ejemplo. Fíjense que el hiperónimo, en este caso, es caballo. Decimos que la hiperonimia incluye en su extensión significativa a sus hipónimos, puesto que alazán, bayo y árabe son tipos de caballo, están incluidos en la extensión significativa de su hiperónimo, que es caballo. Entonces, caballo es el hiperónimo de alazán, bayo y árabe, como alazán, caballo y árabe son el hipónimo o los hipónimos de caballo. Es importante que se entienda la idea. Otro ejemplo, tengo la palabra flor. Aquellas palabras incluidas en extensión significativa de flor son, por ejemplo, jazmín, tulipán y rosa. Todas ellas pueden incluirse en la extensión significativa de flor, por lo tanto, jazmín, tulipán y rosa son hipónimos de la palabra flor. Y por ende, flor es el hiperónimo que contiene a los hipónimos jazmín, tulipán y rosa. Un último ejemplo se da en el caso de perro. Perro sería el hiperónimo de pitbull, chihuahua, pastor alemán. ¿Por qué? Porque tanto pitbull, chihuahua y pastor alemán son tipos de perros que están incluidos en la extensión significativa del hiperónimo perro. ¿Cómo logro la cohesión por medio de estos recursos? Vamos a verlo en los ejemplos que vamos a analizar después. El siguiente recurso para lograr la cohesión textual es el de la nominalización. Recuerden siempre que cuando decimos nominalización, lo que decimos es sustantivación. Sustantivación. Sí. El siguiente recurso. El siguiente recurso que vamos a analizar es el de la nominalización. Y acuérdense siempre de que cuando decimos nominalización, decimos sustantivación. Eso quiere decir que convertimos una palabra que no era un sustantivo en sustantivo. Con los ejemplos vamos a comprender mejor la idea. La primera oración dice: acceder al estadio fue difícil, pero el acceso, nominalicé el verbo acceder, el infinitivo acceder, pero el acceso a nuestras butacas lo fue aún más. Fíjense que tengo el infinitivo acceder, acceder al estadio fue difícil, pero el acceso a nuestras butacas lo fue aún más. Tenemos otros recursos de cohesión, pero estamos analizando la nominalización. Yo nominalicé el verbo acceder. ¿Para qué? Para evitar la repetición. Luego tenemos la siguiente oración: las bellas concursantes deslumbraron a todos. Su belleza fue ponderada por el jurado. De vuelta, yo tengo el adjetivo bellas, bellas concursantes. Para no repetir el adjetivo, yo lo nominalizo y escribo en vez belleza, que es un sustantivo. Entonces, la nominalización es un proceso por medio del cual convierto en sustantivo a palabras que no lo eran, para lograr la cohesión textual. Terminada esta explicación, vamos a hablar de la tercera característica de los textos que ya habíamos abordado en clases anteriores, pero puesto que estamos abordando en esta las características de los textos, tenemos que definirla. La adecuación, habíamos dicho, que es la manera en que un determinado emisor ajusta su mensaje para hacerlo más comprensible a sus destinatarios o receptores. Esto quiere decir que no cualquier mensaje puede ir dirigido de cualquier forma a cualquier público. Un discurso es adecuado, tiene la característica de la adecuación, cuando existe correspondencia entre el nivel del discurso que construye el emisor y los destinatarios o receptores de ese
discurso. En esto consiste esta característica. Con esto terminamos la parte teórica de nuestra clase de hoy y ahora pasaremos a los ejercicios de fijación. El primer ejercicio nos pide que reconozcamos los recursos de cohesión. Tenemos la primera oración que dice: los jueces dictaron su veredicto. En un momento los medios de comunicación lo darán a conocer. ¿Cuál es el elemento que logra la cohesión en esta oración? El pronombre lo. Los jueces dictaron su veredicto. En un momento los medios de comunicación lo reemplaza a veredicto. Entonces logramos la cohesión en esta oración por medio de el pronombre lo. Recuerden, pronombres, palabras que reemplazan a otras palabras. En la siguiente oración: las flores de mi jardín son mi orgullo. Cuando miro mis rosas y jazmines, me lleno de alegría. ¿Cómo logro la cohesión en esta oración? Por medio de unos hipónimos. ¿Por qué? Porque rosas y jazmines son hipónimos del hiperónimo flores. Fíjense, para evitar la repetición, utilizo hipónimos en vez del hiperónimo. Era un recurso utilizado para lograr la cohesión textual. Veamos los últimos ejercicios. Carecer de bienes materiales no es motivo de vergüenza, pero la carencia de valores sí lo es. Fíjense cómo en esta oración tenemos varios recursos de cohesión. Por un lado tenemos el infinitivo carecer, que se nominaliza con carencia. La carencia de valores sí lo es. Fíjense que tenemos el pronombre lo, que se refiere a motivo de vergüenza. Fíjense cómo por medio de un pronombre reemplazamos todo ese conjunto de palabras. Entonces tenemos nominalización, carencia, carecer, y tenemos pronombre. ¿Ok? La siguiente oración: ambos merecen lo mejor. Ambos merecen lo mejor. Luis es un excelente hijo y Fátima también. Tenemos pronombres, porque se refiere a Luis y se refiere a Fátima. Y por otro lado tenemos elipsis, porque en vez de decir y Fátima también es una excelente hija, digo y Fátima, coma, también. Entonces, para que quede, los recursos de cohesión son formas en que yo logro que un texto se mantenga unido. Entonces, concluida la clase de hoy, ustedes tienen que ser capaces de definir lo que es un texto y reconocer sus tres características fundamentales, cómo definirlas: coherencia, cohesión y adecuación. Y además tienen que ser capaces de identificar los principales recursos de cohesión. Nos vemos en la siguiente clase.